Qué gozo de verdad estar reunidos, ¿no? Eh, Podernos reunir mediante este medio del internet. Y bueno, en ese tiempo me dijeron, Ana me dijo para compartir. Y entonces no sabía bien lo que tenía que compartir. Tenía algunos temas, pero quería que el Señor mismo me hable. Y acerca de lo que hoy quiero hablar, quiero compartir con ustedes, es acerca del llamado. Pero antes de esto quisiera agradecer a Dios por el día, y tú ahí en tu casa, en tu trabajo, donde estés escuchando la palabra, que tu única preocupación en este momento sea escuchar la voz de Dios, aún más que los quehaceres, más que aún las preocupaciones que antes tienes. No sé yo, que en este momento tu única preocupación sea escuchar la voz de Dios a través de las escrituras, hasta a través de mi persona. Padre Santo, te encomiendo la mañana de hoy y todos mis hermanos que están reunidos, y aún a todas las personas que va a llegar esta palabra. Te pido que tú seas, Señor, tocando la palabra, seas abriendo el entendimiento de cada persona, de cada oyente, amado. Por la abundancia de tu gracia, te pido que tú seas tocando la palabra y puedan verte a ti hablando, Señor, a través de este vaso de barro. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido. Amén y amén. Amén, hermanos. Quisiera invitarles al libro de Génesis, capítulo 49, verso 24. Amén. Génesis, capítulo 29, el versículo 24. Amén, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. ¿Y quién es esa persona? Por el nombre del pastor, la roca de Israel. Para nosotros como cristianos no es una duda, no es una interrogante. ¿Quién es el pastor? ¿Quién es la roca? Conocemos nosotros el nombre del pastor. El nombre del pastor es Jesús, que también es nuestro pastor, que también es nuestra roca. Amén, hermanos. Y un versículo antes menciona, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. Y no fue obra de nadie, solamente del pastor, solamente de la roca. Y conocemos que esa persona es Jesucristo. Él es el pastor, Él es la roca. También quisiera lecturar el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 15. Deuteronomio 8, verso 15. Y acerca del texto que acabamos de leer, que es la profecía acerca de José, y habla que José habla de bendiciones acerca de José, pero también relata un tiempo donde le van a causar amargura y le van a asaetear. Pero Dios, Jesucristo, el pastor, la roca, lo va a fortalecer. Su arco se mantendrá poderoso. En la vida del cristiano no es diferente. Conocemos que aún todas las cosas que hacemos, que conocemos, que hemos entendido, aún el madurar espiritualmente, aún tantas cosas en sí, es por gracia del Señor, es por la bondad del Señor. Y aquí también en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 15, el Señor va a hablar a su pueblo y dice así la escritura, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca, del pedernal, te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, el pueblo de Israel. Moisés, tenemos hambre, y el Señor proveía el maná del cielo. Moisés, tenemos sed, y las aguas de Mara
son amargas. Y el Señor hizo que las aguas fuesen dulces. Y ahora aquí menciona, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. El Señor había hecho pasar necesidades, pasar un desierto donde hay serpientes ardientes, donde no hay comida, donde no hay agua, donde si hay agua es amarga. Pero eso había sido para el Señor manifestar su gloria, para el Señor manifestar su favor, su grandeza. Ese era el propósito de la necesidad. El versículo 16 sigue diciendo, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Wow, qué hermoso. Y fue detrás de cada necesidad que el Señor manifestó y habló a su pueblo en sombra y figura. En la peña tenía sed y Dios habló a Moisés, golpea, y emanó agua y calmó la sed de muchos. Y estuvo hablando de alguna de otra manera acerca de Jesús. El Antiguo Testamento nos habla en sombra y figura acerca de la persona de Jesucristo. Desde ya el Génesis 49, las profecías hacia los hijos de Jacob, ya nos habla de Jesús. Y una vez más nos habla en Deuteronomio acerca de Jesucristo. Él es la peña, Él es la roca que fue golpeada y que calmó la sed de muchos a causa de ello. Amén. Quisiera ir a Mateo 7:26. Aquí se nos narra una historia un poco trágica. Dice así la palabra del Señor, Mateo 7:26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amén, hermanos. Dice que había una casa que estaba fundada sobre la arena. Esta casa fue establecida por un hombre insensato. Y sucede que vinieron ríos, vinieron tormentas, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Pero algo pasó y cayó y fue grande su ruina. La roca, conocemos que es Jesucristo, es la roca sobre la cual estamos fundadas. En esta historia se narra que aquel que no está fundado sobre Jesucristo, tarde que temprano el viento viene, los ríos vienen y va a caer y grande va a ser la ruina. Pero 2 versículos antes menciona la escritura. Cualquiera pues que me oye estas palabras, verso 24, y las hace, no solamente oír, y las hace, le compararé a un hombre prudente, no insensato, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El Señor me hablaba acerca de estos versículos. La historia no narra que la casa se esfuerza por permanecer en la roca o se esfuerza por seguir en pie, por seguir firme, sino es la roca, es la benignidad de la roca, es la bondad de la roca que sostiene a la casa, porque la casa es débil, hermanos, la casa es débil. La roca es la que sustenta la casa. Ya vimos lo que pasó con la casa que estaba fundamentada sobre la arena. Cayó porque la casa es débil. Es la roca. Es Cristo el fuerte, es Cristo el benigno quien sustenta a la casa, quien sustenta a su iglesia, que sustenta a los hijos de luz, que sustenta a todos aquellos que hemos nacido de nuevo, a todos aquellos que hemos creído su mensaje. Hace aproximadamente un mes el Señor me habló estos versículos y estaba justamente, hoy estoy en la casa de Ruth, estaba en la casa de Ruth y estaba descansando en su habitación.
Y entonces abro mis ojos, estaba solo en la casa, la puerta estaba cerrada, y abro mis ojos y miro una persona que se acercaba. Y pude discernir que no era una persona natural. Inmediatamente cierro mis ojos y ese mismo día estaba lloviendo. Y me puse a orar al Señor. Y en ese instante el Señor me habló. La casa que estaba fundada, vinieron ríos, soplaron vientos, pero la casa no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Era la roca quien sostuvo a la casa. Y bueno, acerca de la roca, acerca de la grandeza de la roca que es Jesucristo. Y Él no ha cambiado, hermanos. Él no ha cambiado. Él es desde el principio hasta el fin. Él es el alfa y el omega. Él no ha cambiado en ningún sentido. Él sigue permaneciendo fiel. Él sigue permaneciendo benigno. Él es amor, Él es gozo, Él es paz. Él es quien es. Él es el gran yo soy. Amén. Y acerca de esto, muchas veces conocemos esto textualmente. Sí, hermano, yo ya sé estos versos, me lo he leído muchas veces. Sí, también sé lo que acabas de leer acerca de Génesis 49. Sí sé quién es Jesús, el pastor La Roca. Pero hoy quiero hablar y que el Señor pueda tocar tu corazón y que podamos entender lo que realmente significa esto. Quisiera ir, y este es el tema central de lo que voy a hablar hoy, acerca del llamado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Y Jesucristo no solamente lo vemos en el Nuevo Testamento. Jesucristo apareció de muchas maneras en el Antiguo Testamento, en sombra y figura. Y en el Génesis mismo nos habla acerca de Jesús, cuando el Padre da la palabra y la luz, dice, sea la luz, y fue la luz alumbró, estando ahí el Espíritu Santo presente. También en Deuteronomio dice el nombre del pastor. Y nosotros conocemos no solamente el nombre del pastor, sino conocemos cuál es su nombre, conocemos que es Jesucristo, el Cristo, conocemos su nombre. Y ahora en Pedro nos va a hacer un llamado, el Señor nos hace un llamado a todos los hijos. Dice así la Escritura, Primera de Pedro 2:4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acercándoos a él, piedra viva, nos está hablando de Jesucristo. Acercándoos a Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Amén. El Señor nos hace un llamado. A nosotros nos hace un llamado. Acerquémonos a Jesucristo, a esta piedra viva, a la que los hombres desecharon. Acercamos a él, piedra viva. Acerquémonos a Jesucristo, el pan de vida. Acerquémonos a Jesucristo, la luz del mundo. Acerquémonos a Jesús. Y menciona el versículo siguiente. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y acerca de esto, aún muchas veces, y es importante congregarnos, el servir, aún más cuando crecemos y cuando el Señor nos llama. Pero hay un llamado del cual ningún cristiano puede escapar. Recuerdo hace un tiempo estar alejado, bueno, del servicio dentro de la iglesia, ¿no? Por motivos así, sucede que ya no estaba sirviendo, pero el Señor me hablaba aquello.
Acercaos a él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y ciertamente para Dios es escogida y preciosa, pero no solamente para Dios, sino también para con nosotros. Él es precioso entre nosotros y Él es lo más precioso que hay en su iglesia. Él es el fundamento, Él es la roca, pero Él también así es la cabeza. Amén. Él es el amado de su iglesia, Él es el novio. Él es quien nos llama también. Él es todo en su iglesia y Él es en nosotros también. Él es precioso, Él es hermoso, Él es bello también para nosotros. Y nos dice, acercaos a Él, piedra viva, acércate. Y yo también quiero hablarles, acerquémonos a Él, a Jesucristo, sea cualquier situación, cualquier etapa que esté pasando en nuestras vidas espiritual, no lo sé, pero el llamado es el mismo. Y sigue mencionando el versículo 9, 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros, está hablando a los hijos de luz, a los que han creído, a los que han recibido, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Hermanos, este no es un llamado común y corriente. Este es un llamado invisible, ciertamente. Quizás no tenemos túnicas o no tenemos una manera de vestir como lo era en el antiguo pacto, una ropa blanca, una mitra, etc. Es un llamado invisible, pero la Biblia misma nos menciona, lo invisible es lo que permanece. Y esto es un llamado mayor, incluso al oficio que podemos tener, mayor a los deseos humanos, mayor a los deseos como persona, a los deseos buenos o malos. Es un llamado mayor, porque el Señor nos ha hecho sacerdotes suyos, sacerdotes. Y el sacerdote es alguien que está cerca de Dios. Es alguien llamado genuinamente a la comunión con Dios. Dice Zacarías, capítulo 3, menciona la escritura. Mira que he quitado de ti tus vestiduras viles y te he puesto ropas de gala. Y a este Zacarías y a este sumo sacerdote Josué se le puso también una mitra, un turbante sobre su cabeza. Nos está hablando de comunión, somos llamados a la comunión con Dios, no solamente que recibamos, que conozcamos acerca de Jesucristo, que es importante, ¿cierto? Pero también el Señor nos llama a una comunión genuina con Él, una comunión, y lo genuino es día tras día, lo genuino es lo que permanece. El Señor no nos está llamando, aún quizás estoy presente hoy, y es algo que pasa mucho, a mostrar una apariencia o, o mostrar lo que el Señor me ha hablado para hoy y mostrar una expectativa de vida hacia ustedes. El Señor nos está llamando a lo íntimo, el Señor nos está llamando a lo genuino. Somos sacerdotes, somos llamados a la comunión con el Dios vivo, el Dios que fue luz en el principio, el Dios que fue la peña, la roca, que dio, que calmó la sed de muchos, el Dios creador de todo, el Dios, no menciona la escritura, en quien fueron creadas las cosas, por quien fueron creadas las cosas, y para quien fueron creadas las cosas, nos ha llamado como sacerdotes suyos, como un linaje especial. Y ahora tenemos que responder a ello. No solamente bastarnos con que somos salvos, como muchas veces se menciona. La salvación no la voy a perder. Y es cierto, la salvación es por gracia de Dios, por el don de justicia y la abundancia de la gracia. Pero el Señor quiere llevarnos más hacia Él, quiere que lo conozcamos, quiere que no solamente seamos conocidos delante de Él, sino que nosotros seamos llenos del conocimiento de Dios, llenos del conocimiento de quién es Él,
Muchas veces conocemos, aún por la escritura, y hay seminarios llenos de esto, estudian la Biblia, las palabras, su significado, y está bien, pero muchos de ellos aún ni siquiera conocen quién es Dios. Los fariseos, los rabís, estudiaban las escrituras, estudiaban el Torá, que habla de Jesucristo, estudiaban la ley que habla de Jesús, pero no conocían a Dios, no conocían a Jesús. Hoy, mi deseo no es solamente que conozcan un montón de doctrinas, que sí es importante, un montón de enseñanzas, que es muy importante, un montón de sana doctrina, sino es que conozcan a Dios, que conozcan genuinamente a Dios, que no solamente, como dice la Escritura, Salmos 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, como dice otros salmos, Salmos 99, si no me equivoco, la roca creadora de todas las cosas. Y lean, y está bien, no digo que está mal, está excelente, pero el Señor quiere que lo conozcamos. Dice ese llamado del sacerdocio, son llamados a la comunión con Dios, son llamados a escuchar la voz de Dios y son llamados a hablar. Dice, para que anunciéis las virtudes, pero ¿cómo vas a anunciar las virtudes de Dios si no conoces a Dios, si no conoces las virtudes de tu Dios? Estás llamado a la comunión con Dios. Estás llamado a la relación genuina, día tras día, tiempo tras tiempo, a la comunión con Dios, que es en Cristo Jesús. Y esto es mayor que cualquier llamado humano, que cualquier deseo humano. Esto es mayor, el llamado de Dios hacia nosotros, del linaje de sacerdotes. Y acerca de esto, dice la Escritura en Colosenses, capítulo 2, verso 2, dice, poned la mira en las cosas de arriba. Lo vamos a buscar, Colosenses capítulo 3, verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, en las de, no en las de la tierra. Amén. Es importante saber y recordarnos aquello que ya hemos conocido por las Escrituras. Abraham, ya cerca del padre de la fe, dice la Escritura que este ermitaño, que paraba de monte en monte, que paraba de pueblo en pueblo. Una vez iba a Egipto, pasaba el Betel, pasaba el Siquem y otra vez volvía. Y habitaba en la tierra que aún era. Y en Hebreos nos dice que Abraham quería ver la ciudad edificada por Dios, cuyo arquitecto es el Señor. Y fue la fe lo que lo llevó a ello, Abraham. Abraham no tenía su mirada en las cosas terrenales. Abraham era un hombre bendecido, en ganados, en plata y en oro. Y un momento muy, yo diría, muy crítico en la vida de Abraham era el sacrificio de Isaac. Dice la Escritura que el Señor le habló y le dijo, dame a tu hijo, a quien tú amas, le dice el Señor. Y Abraham fue en obediencia, y en Hebreo nos dice que su fe, que él no se debilitó a causa de la fe. Él creía que aún Dios era poderoso para levantar a Isaac de entre los muertos. Su visión no era terrenal, su visión era espiritual, siempre conociendo, siempre a la expectativa de lo que Dios puede hacer, no de lo que su vista miraba, no de que iba a sacrificar a Isaac, sino aún de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios hace, de lo que Dios ya hizo. Y ese es el caminar genuino del cristiano. Y es como el cristiano debe caminar. Siempre a la expectativa, siempre teniendo presente a Dios al Señor. En esta pandemia, y quiero lecturar una vez más, porque poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. En esta pandemia, y yo también me incluyo, aún la iglesia que es luz en la tierra, ha pasado esto
lo del SARS-CoV, del COVID-19. Y no ha golpeado solamente aquí a Perú, ha golpeado a Estados Unidos, Alemania, Europa, aún a los pueblos, aún a tantos lugares ha golpeado. Pero no hemos podido ver a una iglesia que camine mirando hacia arriba, sino aún los hijos de luz, aún los hijos de Dios, aún los sacerdotes, han caminado como los hombres, han visto como los hombres, han olvidado lo que dice Isaías, que llevó nuestras dolencias. En este tiempo donde en Perú específicamente muchas personas han suicidado a causa de la pandemia, la iglesia aún se ha atemorizado, han cerrado sus puertas, tantas cosas. Y esto es a causa de que no han visto a Jesucristo. Han visto otra cosa, han visto la enfermedad, vieron las cosas terrenales. Y déjame decirte, hermano, hermana, pueden ser buenas la salud, las riquezas, tantas cosas, salud, riquezas, la familia, nuestros sueños personales, nuestros deseos, aún felicidad. Pero déjame decirte que todo esto es temporal. La ropa que hoy estamos vistiendo es temporal. Las riquezas que hoy estamos acumulando, todo es temporal. Y Dios nos llama con un llamamiento santo. No mire las cosas de la tierra, no mire las cosas de abajo, porque son temporales, son pequeñas. Mirad las cosas de arriba, porque ellas son las que permanecen. Ellas son las que acabado el mundo, acabado nuestra propia existencia, ellas son las que van a permanecer por la eternidad. Hablando de las pruebas, dice, no mirando aquello que hoy estamos pasando, que ciertamente somos debilitados, dice la Escritura, no mirando lo visible, sino lo invisible, porque ellas son las que permanecen. Y yo quiero hablarte hoy, que el Señor te pueda hablar. ¿Qué estás mirando en este tiempo? ¿Qué miras para tu vida? Está bien, quizás algunos me dirán, hermano, yo no estoy andando mal, yo no estoy andando en pecado, pero no solamente abarca eso, sino es vivir con la plena convicción de las cosas de arriba. La creación fue creada por lo espiritual, fue creada por Dios, dio la palabra y fueron hechas las cosas. Y por la palabra fueron creadas todas las cosas. La palabra que es Jesucristo. Pasó el tiempo, vino el Pentateuco, hace el Deuteronomio, el Señor mostró sus maravillas, se manifestó de muchas maneras, se manifestó a Jacob y le hablaba de lo que había de venir. Jacob en el Betel ungió una piedra, nos hablaba de Jesucristo. Y en Deuteronomio, y sigue a los profetas, hablaban del renuevo, Zacarías, que acabará con el pecado en un día, habló a sus profetas. Y ahora, para los cristianos, conocemos al grande, conocemos al todopoderoso, conocemos al gran yo soy, conocemos el nombre del pastor, conocemos el nombre de la roca, conocemos el nombre de la luz, conocemos el nombre de la palabra que es Cristo. Y el Señor una vez más habla a su iglesia y nos recuerda este llamamiento. Mirando las cosas de arriba, no las de la tierra. Mirando a Jesucristo sobre todo. Mirando a Jesucristo en todo tiempo. En enfermedad, en salud, aún en riquezas, aún en pobreza. Y no solamente en estas cosas, sino aún cuando pasamos debilidad. Aún cuando la iglesia deja de congregarse.
aun cuando muchos salen, aun cuando muchos abandonan la fe. El Señor no se ha ido, su Espíritu está con nosotros, nos acompaña hasta el fin de los tiempos. El Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, Él es quien está presente y nos lleva a mirar a Jesucristo. Hermanos, no descuidemos este llamado. No nos preocupemos solamente en ser salvos y ya, sino miremos las cosas de arriba. Miremos a Jesucristo acerca de esto. Y el día de hoy quiero ser muy corto, de verdad. No quiero alargarme. Me dicen mucho que predico demasiado. Así que voy a tratar de ser muy corto. Ya se cumplió un año que el Señor me empezó a hablar aún de las cosas que habían de pasar, de las cosas que sucederían. Recuerdo muy bien que el Señor me llevaba a una ciudad, a la ciudad de Huancay. Ha sucedido bastante tiempo y estaba a la expectativa de aquello, ¿no? Y sucede, llega el momento, el Señor me lleva a la ciudad de Huancayo, con sus planes, con su deseo me lleva. Y sucede que volví otra vez a la ciudad de Pichanac y el Señor me hablaba, quebrantaba mi corazón. Y el Señor una vez más me volvió a hablar, me hablaba constantemente. Pero sucedieron muchas cosas, no solamente alrededor, sino aún también en mi persona, que había olvidado a todo aquello que el Señor había hablado, todo aquello que el Señor había dicho que sería. Y estando yo, recuerdo estando aquí con los jóvenes, estaba un poco cansado por la actividad que había sucedido. Pude ver la imagen misma de lo que el Señor me había hablado. Y me recordé y también me entristecí de cómo es que me olvidé acerca de lo que Dios había prometido para este tiempo, de lo que Dios había dicho. Cómo es que ni siquiera he dudado, sino que me olvidé completamente y me trajo mucha tristeza. Y en este tiempo el Señor me está hablando a mi corazón y está cumpliendo las palabras que Él dijo que haría, está cumpliendo sus promesas. Puedo decir que Dios es veraz, que Él permanece fiel, a pesar de que nosotros seamos aún infieles. No vaya a ser, hermanos, que en tu vida pase algo semejante, que te olvides de tu llamado, que vivas para lo natural, que dediques los 80, los 50 años que quizás te restan, los 30, para vivir en devoción a lo terrenal, a lo de abajo. Sino más bien recuerda las escrituras y aún vuélvete a las escrituras y dile al Señor una vez más que quieres, que anhelas ver una vez más las cosas de arriba. No andando por vista, porque el mundo anda por vista. El mundo no puede discernir las cosas espirituales. El mundo no puede siquiera entender. Viene enfermedad, vino una pandemia que mataba a mucha gente. Vino una pandemia que mataba a mucha gente y el mundo vivía en temor. Pero el cristiano estaba llamado a vivir en confianza. No solamente porque Dios nos sana, no solamente porque Dios tiene esa capacidad de sanar, de la tranquilidad, etcétera, sino porque Él es nuestra roca, Él es quien nos sostiene. Amén. Él es quien hace eso. Y cuando andamos mirando las cosas de arriba, podemos andar con ligereza, podemos andar sin tropezar. Pero cuando miramos las cosas de abajo, nos olvidamos lo espiritual y andamos tropezando,
andamos como cualquiera que anda en el mundo, sintiendo temor, sintiendo angustia y etcétera de cosas. El Señor nos llama a mirar las cosas de arriba, nos llama a la comunión con Él. Ese es el llamado, no de los pastores, no de los que predican, no de los que evangelizan, no de aquellos que hacen su servicio como apóstoles, no de aquellos que profetizan, no de aquellos que ministran. Aún el Señor hace este llamado a todos sus hijos. Nos está llamando. Y ya casi voy a demorar un poco más. Quisiera invitarles al libro de Hebreos capítulo 4, verso 14. Y en este tiempo el Señor ha demostrado aún de su bondad. Creo yo como nunca he podido ver a Dios aún las cosas simples, como se diría. Y el Señor ha estado hablando a mi corazón. Pocas veces realmente el Señor, siento que Él me habla aún en una conversación que puedo tener con los amigos, con los jóvenes, o si estoy sentado, pero el Señor hoy me hablaba mientras aún me bañaba, me hablaba, estaba entristecido, estaba duchando, y no sé cómo el celular, mientras escuchaba alabanza, se pone una canción que dice, ni lo alto ni lo profundo podrá separarnos. Y en lo que escuchaba me entristecía y sentía como Dios me estaba hablando en este tiempo y como Dios ha sido bueno y no solamente bueno, Él ha sido fiel y aún no ha dejado de desfallecer, que haya podido desfallecer en este tiempo. Y no solamente en este tiempo, sino en todas las cosas aún que pasan, que pasarán. El Señor promete sostenernos. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Somos sacerdotes y Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Dice la Escritura que retengamos nuestra profesión, retengamos aquello a lo cual fuimos llamados. Sigue diciendo, verso 15, 4:15, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo, dice la Escritura, que fue tentado en todo. Este sumo sacerdote fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él puede compadecerse de nosotros, puede compadecerse aún de nuestra debilidad. Menciona el verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Wow. Llamados, escogidos, siendo justificados por su gracia. Efesios, Gálatas, Corintios mencionan. Y no solamente, como menciona 2 Corintios 13, el último verso, la gracia del Señor Jesucristo, que está ciertamente, que hemos recibido esa abundancia de la gracia, pero ahora el Señor nos está llamando una vez más a acercarnos a Él. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuán hermoso. Aún siendo cristianos, necesitamos necesitamos abundar en el conocimiento de la gracia. Y realmente la vida del cristiano, nada es por uno mismo. Nada es por un mérito o un esfuerzo. Dice la Escritura que Él produce tanto el hacer como el querer como el hacer. Él aún
ha enviado a sus siervos. Compartía esto con unos hermanos. Dios ha planificado todo esto en un pueblo donde estábamos. El Señor aún en este tiempo ha planificado y en este tiempo ha dicho, les decía, que voy a enviar a tal persona, a tal vaso de barro, voy a enviar a tal persona para que anuncie mi palabra. El Señor ha sido muy cuidadoso en todo sentido, todo lo que tenemos, todo lo que damos, todo lo que recibimos, todo lo que aún creemos que somos, es por la gracia de Dios, es por el favor de Dios, no es por lo que nosotros podamos hacer por Dios, sino por lo que Dios hace por nosotros, lo que Dios hace en nuestras vidas, y eso solamente es gracia. Y ahora Dios, porque es bueno, porque es grande, hace un llamado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos aún? Y muchas veces, aun cuando hablamos de iglesia, y entiendo eso en parte, ¿cómo estamos? Bien, mencionamos. ¿Cómo está yendo la obra, etcétera? Bien, y todo. Pero muchas veces la realidad que vemos, y no solamente la que vemos, sino la que sentimos, es diferente aún a la que expresamos. Y aquí el Señor, hablando acerca de tentaciones, nos habla de acercarnos a Jesucristo, acercarnos a su trono de gracia. Y dice que vamos a hallar oportuno, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Wow, hermanos, con todos los que me están escuchando. El pecado aún no es límite para la gracia. Pablo no conoció a Jesús cuando él estaba queriendo buscar, estaba oyendo mínimamente. Pablo estaba persiguiendo a Jesucristo, estaba persiguiendo a su cuerpo. Y Pablo fue alcanzado por Jesucristo cuando él era enemigo de Jesús. Y aún en la vida cristiana, y siempre es eso, la gracia es más fuerte, es más grande, es más inmensa que el pecado. Aún hermanos que pueden estar batallando con el pecado, yo no lo sé, pueden estar luchando, afligidos aún, porque ciertamente no nos contentamos con pecar. El Señor nos habla que acercándonos a su trono de gracia, alcanzaremos oportuno socorro, alcanzaremos misericordia, vamos a alcanzar socorro acercándonos al trono de gracia. Y ciertamente está hablando acerca de las tentaciones, pero eso también, y quiero hablarles hermanos, Jesucristo llevó en la cruz, dice la escritura Mateo 7:21, Jesucristo que vendrá para salvar a su pueblo de los pecados. Pero dice las escrituras, y escuchen esto hermanos, que cuando Jesús pasaba, perdonaba pecados. Sus pecados son perdonados y todos se sorprendían cómo es. Sanaba leprosos, resucitaba muertos. Pero no solamente aquello, sino aún para cosas semejantes como la salud, el Señor aún puedes dar sanidad, el Señor da sanidad y es acercándonos a Él. Hay una canción hermosa que dice, Jesús está pasando por aquí y cuando Él pasa, todo se transforma. No era la sombra de Pedro, no era la sombra de Juan, era el Señor obrando en ellos, trayendo sanidad, trayendo libertad, echando fuera espíritus inmundos, trayendo sanidad. Fue la peña que sació a muchos después de ser golpeada. Y ahora no es golpeada, sino que ahora es hablarle. Podemos hallar gracia en el Señor, porque Él es lleno de gracia y de verdad.
Y el Señor nos hace el mismo llamado que en Pedro, el mismo llamado que en Hebreos, el mismo llamado que nos va a hacer en las epístolas de Juan, el mismo llamado que le va a hacer al mismo Juan: ven, acércate, le va a hacer en el Apocalipsis. El Señor nos está llamando a la comunión, a la relación, a verle ante todo, a no andar mirando una u otra cosa, sino ver mirando a su persona, ver mirando a Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible. Nos está llamando a abundar en la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que glorifica a Jesús. Amén. Y ya, para ya finalizar, quisiera leer estos dos últimos versos. San Juan, capítulo 13, verso 1 al 5. San Juan, capítulo 13, verso 1 al 5. Amén. Dice así la escritura. Va a mencionar la historia de cómo, de cuando Jesucristo lavó los pies de sus discípulos. Antes que la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. El Señor Jesús empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y si la iglesia conociese, y si la iglesia no solamente de letra, si la iglesia entendiese que Dios está presente, que no estamos solos, porque Jesucristo mismo lo dijo: mi espíritu, el espíritu de verdad, estará con vosotros. Si la iglesia entendiese que el Señor está presente, se acercarían a Él y serían lavados y serían limpiados, porque Él santo es. Si la iglesia conociese, entendiese que Él es la roca, que Él es la peña, se acercarían a Él y Él saciaría su sed. Si conociese que Él es la paz, que Él es el gozo, que Él es el descanso, recibirían descanso. Si la iglesia no solamente de letra, porque muchos de letra conocemos esto, si entendieses, oh, cuán ancho, cuán grande, cuán inmenso, cuán hermoso, que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Ese Dios de la creación, ese Dios poderoso, ese Dios dador de vida, ese Dios Jesús, entendiese, se acercarían a Él. Y sucede que Jesucristo estaba lavando las pies de sus discípulos. Y entonces el verso 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Y sigue el verso 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Por la fe en Jesucristo hemos sido lavados por su sangre. Somos santificados. Pero aún en el caminar diario,
en el aprendizaje, aún en el obrar, nuestros pies suelen adquirir polvo, suelen polvearse. Y el Señor, y es necesario que el Señor lave nuestros pies. Y es dejar que el Señor lave nuestros pies. Le dice Simón, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le responde, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y hablaba de Judas, que no era suyo, que no estaba limpio. Hermanos, todos los que están presentes, acerquémonos a Él y seremos saciados de su. Acerquémonos a Él y seremos saciados de su gracia, saciados de su luz, saciados de todo lo que Él es. Yo soy la luz, Él es la roca, Él es el buen pastor, Él es la luz del mundo, Él es la luz de la vida. Él es, hermano. Y hoy su iglesia, más que acercarnos a otras cosas, como puede ser el temor, que en este tiempo, tanto el mundo como la iglesia han estado en el mismo saco, en el saco del temor, en miedo. En vez de acercarnos a esas cosas o refugiarnos en esas cosas, refugiémonos en el Señor. Leímos Deuteronomio y quisiera volver a Deuteronomio 8:15, con esto termino. Deuteronomio 8:15. Pasaron hambruna, pasaron necesidad, pasaron persecución aún en el desierto. Antes de pasar el Mar Rojo, los egipcios venían con carros y caballos por los, por los israelitas. Y el Señor mostró su gloria, mostró su maravilla. Y pasaron. Tuvieron hambre y el Señor les dio de comer. Tuvieron sed y el Señor les dio de beber. No tenían una tierra donde permanecer y Él les dio la tierra prometida. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de escorpiones ardientes, de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, agua de la roca del pedernal. Jesucristo manifestándose, manifestando su gloria, manifestando Dios, mostrándonos aquello que el Señor hace, que es saciar la sed. Corintios 4:6, la luz del mundo. Y así en toda la escritura nos habla de Jesucristo, el principal en la creación, el primero en todo. Y ahora este Jesucristo, aunque es extenso, aunque es grande, Él es Dios, Él es cercano, y eso es grande, que Él es cercano, Él está cerca y nos invita hacia Él mediante la palabra, nos invita hacia Él, la novia, y Él juntamente, el Espíritu y la novia dicen, ven. Y Él es ese llamado para con nosotros. Estás olvidando el llamado, estás tomando en poco el llamado que Dios te ha dado. Tu vida, tus planes, tus pensamientos de lo que vas a hacer, de lo que haces. No es mirando a Jesús, no es mirando lo de arriba, sino es mirando lo de abajo. Volvámonos una vez más al Señor. Volvamos a mirar al Señor una vez más. Y en el versículo 6 de San Juan 13, dice la Escritura. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Amén. Dios, el Señor mismo, lo que hizo con los discípulos,
eh, de lavar los pies, de manifestar su gloria. Y ellos, recibiendo el Señor, dieron a conocer a otros. Hoy el Señor quiere también manifestar su gloria. El Espíritu Santo quiere glorificar a Jesucristo. Es algo que es necesario que suceda. Quiere glorificarlo. Y ahora nosotros nos hace llamado, la palabra nos hace llamado. Acercaos al piedra viva. Acercaos al trono de gracia. Acercándoos a Él. No descuidando nuestra posición. No descuidemos este llamado que se nos hace. No descuidemos el llamado de nuestra roca, de nuestro sustento. No descuidemos el llamado de nuestro pan del cielo. No descuidemos el llamado de nuestro buen pastor. Amén. Amén, hermanos. Quisiera agradecer por las escrituras que hemos podido, por el compartir que ha habido hoy. Padre Santo, gracias, Dios, por cada persona que ha escuchado esta palabra, por cada joven, cada señorita, cada padre, cada madre. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te pido que despiertes aun aquellos que están como que no te pueden ver. Al adormecido despierta, Señor. Que tu palabra siga derramándose, no solamente en estas reuniones, sino tu palabra, aún seas hablando a mis hermanos. Sean ellos conociéndote más y más, sean llenos del conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús, en todo tiempo, lo que estén pasando, sea tiempos muy agradables o tiempos difíciles, yo te pido, Dios, que en este tiempo ellos puedan verte a ti por encima de todas las cosas, por encima de toda tempestad, aún por encima de toda buena cosa. Que sus ojos no se desvíen de ti, que sus ojos no se desvíen del llamado que tú les has dado. En el nombre de Jesucristo, te encomiendo a tu iglesia en Sarasota, tu iglesia en Miami, tu iglesia en Venezuela, en Huancayo, en Pichanaki, aún en los pueblos. En el nombre de Jesús, tú sigue despertando a mis hermanos, tú sigue hablando a mis hermanos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.